Imagina que te despiertas y no sabes dónde estás. No sabes qué hora es. No hay ventanas. La luz lleva encendida desde que llegaste y nadie te ha dicho cuánto tiempo llevas aquí. Nadie te ha golpeado. Nadie te ha gritado. Y sin embargo, algo dentro de ti ya está empezando a romperse. No es el frío, no es el hambre. Es algo más difícil de identificar. Es la ausencia de certeza. La sensación de que el suelo bajo tus pies ya no es completamente sólido. Y esa sensación, aparentemente pequeña, es exactamente lo que buscaban. Eso es exactamente lo que buscaban. La mayoría de la gente, cuando piensa en los interrogatorios de la KGB, imagina sótanos húmedos, electricidad, violencia explícita. Y sí, todo eso existió. Nadie va a negarlo aquí. Pero no era lo que hacía funcionar el sistema en sus niveles más efectivos. Lo que realmente funcionaba era mucho más perturbador, porque no necesitaba golpearte para quebrarte. Solo necesitaba tiempo, silencio y una comprensión muy precisa de cómo funciona la mente humana cuando se enfrenta a una presión que no puede ver ni tocar. ¿Qué pasaría si el interrogatorio más efectivo de la historia no empezara con una pregunta? ¿Y si empezara mucho antes de que entrases en esa sala? ¿Y si, para cuando te sentaras frente al interrogador, ya estuvieras a mitad de camino de donde él quería llevarte? Para entender esto, tienes que entender el contexto. Estamos hablando de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, un sistema donde la paranoia no era una exageración ni una patología individual. Era una política de Estado. Era el aire que se respiraba. En ese entorno, cualquier persona podía convertirse en sospechoso. No necesariamente por lo que hubiera hecho, sino por lo que alguien creyera que podría llegar a hacer. La sospecha era suficiente para iniciar el proceso. Y la KGB lo sabía y lo usaba. Pero lo que distinguía a la KGB de otros aparatos de inteligencia de la época no era solo su alcance o su brutalidad, era su metodología. Sus interrogadores, al menos los más eficaces, no eran simplemente policías con malos modales. Eran, en muchos casos, especialistas, personas que habían estudiado comportamiento humano, que conocían los límites psicológicos de una persona antes de sentarse frente a ella, que sabían cuándo empujar, cuándo retroceder y cuándo simplemente esperar. Y la espera, como veremos, era quizás su herramienta más poderosa. ¿Cómo se prepara psicológicamente a alguien para que confiese algo, sin que esa persona sepa que ya está siendo preparada? El proceso empezaba antes de la primera pregunta. A veces días antes, a veces semanas. El simple hecho de saber o incluso sospechar que la KGB te estaba observando ya producía un efecto medible en el comportamiento. Cambias tu forma de moverte. Empiezas a cuestionar tus propias acciones pasadas. ¿Dije algo que no debería haber dicho? ¿Me relacioné con alguien que pudiera considerarse sospechoso? ¿Parecí demasiado nervioso cuando pasé por aquel control la semana pasada? ¿O demasiado tranquilo? La vigilancia, aunque fuera completamente invisible, ya estaba haciendo su trabajo. Ya estaba erosionando algo. Y eso ocurría incluso antes de que nadie llamara a tu puerta. Y entonces llegaba la detención. Normalmente de noche. Normalmente sin explicaciones claras. Con una eficiencia casi burocrática que resultaba más aterradora que cualquier dramatismo. Te llevaban a un lugar que no reconocías, y ahí comenzaba la segunda fase de un sistema que había sido diseñado con una precisión que resulta incómoda de admirar. Piénsalo un momento. ¿Qué le pasa exactamente a una persona cuando pierde la noción del tiempo? La vigilancia, aunque fuera completamente invisible, ya estaba haciendo su trabajo. Ya estaba erosionando algo,
y eso ocurría incluso antes de que nadie llamara a tu puerta. Y entonces llegaba la detención, normalmente de noche, normalmente sin explicaciones claras, con una eficiencia casi burocrática que resultaba más aterradora que cualquier dramatismo. Te llevaban a un lugar que no reconocías, y ahí comenzaba la segunda fase de un sistema que había sido diseñado con una precisión que resulta incómoda de admirar. Piénsalo un momento. ¿Qué le pasa exactamente a una persona cuando pierde la noción del tiempo? Las celdas estaban diseñadas específicamente para producir ese efecto. Sin ventanas, con luz artificial constante, de una intensidad que no permitía distinguir si era de día o de noche. Sin relojes, sin la pequeña rutina de comidas y sueño que organiza mentalmente la existencia de cualquier ser humano. La privación no era solo física, era estructural. Te quitaban los anclajes con los que tu mente construye la realidad cotidiana. El sueño se interrumpía de forma sistemática, no siempre con ruidos violentos ni con métodos obvios. A veces simplemente abría la puerta a alguien, te miraba durante unos segundos y se marchaba sin decir nada. Suficiente para despertarte. Suficiente para que tu cerebro no entrara en las fases profundas del sueño que necesita para procesar, para consolidar memoria, para mantener la estabilidad emocional. ¿Cuánto tarda el cerebro humano en empezar a fallar cuando se le priva de sueño sostenido? La neurociencia moderna nos da respuestas bastante precisas a esa pregunta, y son incómodas. Después de 36 horas sin sueño reparador, el procesamiento emocional empieza a distorsionarse. La amígdala, la región del cerebro que gestiona el miedo y la amenaza, se vuelve hiperactiva. Todo parece más peligroso. Después de 72 horas, la capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que simplemente parece real comienza a deteriorarse de forma medible. La memoria se vuelve maleable. Los límites entre lo que viviste y lo que imaginaste, entre lo que dijiste y lo que pensaste, comienzan a difuminarse. Y en ese estado, la mente busca desesperadamente algo a lo que aferrarse, alguna narrativa que dé sentido a lo que está viviendo, alguna explicación que convierta el caos en algo comprensible. Algunos relatos de supervivientes, recogidos décadas después en testimonios y archivos desclasificados, describen haber comenzado a construir historias internas, narrativas que explicaban por qué estaban allí, qué habían hecho mal, cómo habían llegado a esa situación. Y en esas narrativas, a veces, empezaban a aparecer culpas que no eran reales. El cerebro, en su intento desesperado por entender, comenzaba a fabricar, y lo que fabricaba podía sentirse exactamente igual que un recuerdo auténtico. ¿Puedes confiar en tu propia memoria cuando llevas días sin dormir, sin saber qué fecha es, sin saber si alguien sabe dónde estás? Y entonces, en ese estado preciso, llegaba el interrogador. Y aquí está el giro que nadie espera. El elemento del sistema que resulta más perturbador cuando se entiende completamente. El interrogador no llegaba gritando. No llegaba con amenazas directas ni con instrumentos de coerción visible. Llegaba, en muchos casos, de forma completamente calmada. A veces, incluso, con una amabilidad que resultaba desconcertante. Te preguntaba cómo estabas, si habías podido descansar un poco, si necesitabas algo. Podía ofrecerte un cigarrillo, una taza de té, un momento de conversación aparentemente ordinaria. Y esa amabilidad, después de días de aislamiento y desorientación total, producía un efecto psicológico de una potencia brutal: el alivio. Porque una de las cosas más poderosas que puede sentir un ser humano bajo presión extrema y sostenida
es la sensación de que alguien, finalmente, lo ve, lo reconoce como persona, lo entiende, o al menos lo intenta. Y el interrogador sabía cómo producir exactamente esa sensación, no porque le importara el detenido como individuo, sino porque había aprendido que en ese momento preciso de alivio las defensas bajan, la guardia se relaja, y lo que se dice en ese momento de relajación tiene un valor que no tiene lo que se dice bajo presión directa. ¿Qué es más efectivo en un interrogatorio? ¿Gritar y amenazar? ¿O sentarte en silencio y esperar? El silencio era una herramienta central en el repertorio de un interrogador entrenado. Un buen interrogador podía quedarse completamente callado durante minutos que, en ese contexto, parecían horas. Y en ese silencio, invariablemente, el detenido hablaba. Porque el silencio sostenido incomoda a casi cualquier persona en condiciones normales, y en condiciones de estrés extremo se vuelve casi insoportable. La mente lo llena de forma automática. Decir algo, cualquier cosa, siente como una forma de recuperar algún tipo de control sobre la situación. Y cada cosa que se decía era escuchada, registrada, analizada y guardada para usarse después. Las conversaciones podían parecer completamente ordinarias al principio. El interrogador preguntaba por la familia, por el trabajo, por amigos, por rutinas cotidianas. Podía parecer que buscaba simplemente llenar el tiempo con pequeña charla intrascendente. Pero esas preguntas aparentemente inocentes construían algo. Un mapa detallado de relaciones, de vínculos emocionales, de cosas que importaban profundamente. Un mapa de vulnerabilidades. Y ese mapa se usaría después, en el momento preciso, para construir las presiones más efectivas y personalizadas. Porque el sistema no aplicaba una presión genérica. Aplicaba la presión específica que más probablemente funcionaría con esa persona concreta. ¿Qué ocurre cuando alguien parece entenderte completamente, habla con calma, no te amenaza directamente, pero sabes, en algún lugar dentro de ti, que no puedes confiarle absolutamente nada? Llegaba un momento en el proceso que resulta especialmente perturbador, porque los supervivientes que lo describieron, años después, con la mente completamente recuperada, no podían identificar exactamente cuándo había ocurrido. No fue una decisión, no fue un instante dramático donde algo se rompió. Fue una erosión, gradual, silenciosa, casi imperceptible mientras ocurría, como si algo dentro de ti se fuera soltando lentamente, sin que pudieras señalar el momento exacto en que había empezado a aflojarse. La mente, bajo esas condiciones, desarrolla una necesidad poderosa de terminar el proceso, cualquier proceso. La incertidumbre sostenida, sin límite visible, sin resolución posible, es neurológicamente más difícil de soportar que una consecuencia concreta y definitiva, aunque esa consecuencia sea negativa. El cerebro prefiere el dolor conocido a la amenaza indefinida. Y el sistema lo sabía y lo explotaba con una precisión que resulta difícil no reconocer como sofisticada. Dejaban la incertidumbre flotando deliberadamente. No te decían qué pasaría si cooperabas. No te decían qué pasaría si no lo hacías. Solo dejaban que tu mente construyera los escenarios posibles. Y tu mente, en ese estado de agotamiento y desorientación, construía sistemáticamente los peores escenarios imaginables. ¿En qué momento exacto alguien deja de resistir? ¿Es una decisión consciente que se toma en algún instante identificable? ¿O es simplemente la consecuencia inevitable de un proceso que estaba diseñado desde el principio para llegar exactamente ahí? Algunos no sabían si lo que estaban confesando era verdad.
Eso no es una metáfora ni una exageración literaria. Hay documentación de casos donde personas confesaron actividades que nunca habían realizado, con detalles específicos que ellos mismos habían construido internamente, completamente convencidos en ese momento de que estaban recordando algo que realmente había ocurrido. El cerebro humano, bajo presión sostenida y privación sensorial, es capaz de generar memorias que se sienten subjetivamente indistinguibles de los recuerdos reales. Y el sistema no consideraba esto un fallo, lo consideraba un resultado, porque entonces llegaban las elecciones. Y aquí el sistema alcanzaba quizás su nivel más oscuro. No buscaba solo una confesión individual, buscaba algo más valioso y más duradero: complicidad. Te pedían que nombraras a otros, que confirmaras sospechas sobre personas cercanas, que identificaras comportamientos en compañeros, familiares, amigos, y ahí estaba la trampa más elaborada y más cruel de todo el proceso, porque si te negabas, el proceso continuaba indefinidamente, pero si cedías, algo cambiaba en ti de una forma que no tenía marcha atrás. Ya no eras solo alguien que había firmado una confesión bajo presión, eras alguien que había participado activamente en el daño de otra persona, alguien que había señalado a un inocente, o tal vez a alguien que sí había hecho algo, pero que no merecía lo que le esperaba. Esa culpa, real y profunda, era la garantía más efectiva del silencio posterior, mucho más efectiva que cualquier amenaza explícita, porque nadie iba a hablar de un proceso donde ellos mismos habían sido, en algún momento, parte del sistema. ¿Qué harías tú si la única salida visible implica perjudicar a alguien que quizás no tiene nada que ver con todo esto? ¿Dónde termina la supervivencia y dónde empieza la responsabilidad moral cuando la mente ya no funciona con claridad? Lo más perturbador de este sistema, visto en perspectiva, no es que existiera. Los sistemas de coerción han existido en todas las épocas y en todas las culturas. Lo perturbador es la elegancia técnica con la que funcionaba. No era improvisación ni sadismo aleatorio. Era psicología aplicada con una metodología coherente y deliberada. Era la comprensión de que no necesitas destruir el cuerpo de alguien para obtener lo que quieres. Basta con crear las condiciones adecuadas para que la mente se destruya a sí misma de forma ordenada y predecible. Y eso nos lleva a una pregunta que resulta incómoda hacerse desde la comodidad del presente. ¿Podría funcionar algo así hoy? ¿Son estos principios tan históricos como queremos creer? La respuesta honesta es que los principios no desaparecieron con la URSS. La privación del sueño, el aislamiento sensorial, la manipulación del entorno, la creación de incertidumbre sostenida, la construcción artificial de vínculos emocionales con un interrogador. Estas técnicas han aparecido documentadas en contextos muy distintos y en décadas mucho más recientes. No con el mismo sistema totalitario, no con la misma escala industrial, pero con la misma lógica de fondo, la misma comprensión de que la mente humana tiene límites que pueden ser alcanzados de forma sistemática. Y eso nos lleva a la pregunta final, la más incómoda de todas. ¿Qué tan diferente eres tú, en realidad, de las personas que pasaron por esto y cedieron? No en términos morales. No se trata de juzgar a nadie. Se trata de resistencia psicológica real, medible, bajo condiciones extremas. Porque estas personas, en su mayoría, no eran psicológicamente débiles. Muchas eran intelectuales, militares con formación específica, personas con convicciones políticas o ideológicas profundas que habían elegido conscientemente
una vida de riesgo. Personas que en condiciones normales nunca habrían cedido. Y sin embargo, la sala vacía sigue ahí, la silla sola en el centro, y la pregunta que no tiene una respuesta cómoda: ¿cuánto de lo que creemos que haríamos, de lo que estamos seguros que haríamos, es simplemente una historia que nos contamos a nosotros mismos desde la comodidad de no haber estado nunca en esa sala?